Nos fuimos 5 años, nos fuimos a un programa de liderazgo allá en Tijuana, en una iglesia, y en este programa de liderazgo, pues yo ya sabía quién era Dania, pero ahí como que me empezó a interesar más quién era Dania, ¿no? Como que me empezó a llamar más la atención y empecé a platicar con ella. Obviamente no podíamos ser más que amigos, era un programa de liderazgo donde estábamos todo el tiempo juntos con un grupo de personas que todo el tiempo estábamos sirviendo en la iglesia. Pero Dios comenzó a confirmar que ella era la mujer que Él tenía para mí. Entonces me acuerdo que pues yo empecé a ser un poco más intencional con ella, un muchito más intencional con ella. Y terminando ese programa de liderazgo, el director del lugar me dijo: oye, ya puedes invitar a un café a Dania, ya puedes invitarla a salir. Y entonces pues bien contento, la invito a salir. Y yo le dije algo: a mí me gustaría conocer a tu familia y me gustaría que podamos, estando ya en nuestra ciudad y conocer a nuestras familias, me gustaría poder tener una relación seria contigo más que amigos. Y le dije: y mi intención es porque a mí me gustaría casarme contigo un día. Y entonces, y muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? Como que las promesas de los hombres y a veces no se cumplen. Entonces no quería dejarlo en que fueran palabras realmente. Yo estaba convencido de que ella era la mujer, no quería que se me escapara la oportunidad. Entonces, llegando a Monterrey, lo primero que hice fue: oye, quiero conocer a tus papás. Fui a conocerlos, me los presenta, ahí medio nervioso la primera vez, se me cayó un vaso de agua, creo, algo así pasó en la mesa. Y estaba bien nervioso, pero estaba muy contento de que por fin estaba conociendo a la familia que iba a ser mi familia también por el resto de la vida. Y me acuerdo que platiqué con su papá y le dije mis intenciones con su hija, y eso que él no me preguntó, ¿verdad? Yo soy un caballero, no es cierto. Pero no me preguntó, pero yo le dije: ¿sabe qué? A mí me gustaría formalizar una relación con Dania. Entonces, pues así fue pasando, pero estas intenciones, esto que yo le decía a Dania, pues obviamente conllevaban ese compromiso, conllevaban que yo conociera a su familia, que yo estuviera ahí con ella y que estuviera con ellos, que empezara a pensar en cómo comprometerme, en cómo pedirle que se casara conmigo, empezar a pensar en el futuro, ¿no? Y ver todas las cosas. Y creo que esto se parece bastante a cómo es la fe. Entonces, el día de hoy vamos a leer un poquito de Santiago. Santiago, algunos dicen que es un libro, una carta, ¿no?, que se debe de leer de pie. Así dicen algunos estudiosos. Dicen: ¿por qué? Porque Santiago constantemente te llama a vivir la fe que profesas, a vivirla, a llevarla a la acción. Entonces, por eso dicen: Santiago se debe de leer de pie. Entonces, lo que yo le decía a Dania, pues se tuvo que llevar a la acción, si no, no estuviéramos aquí hoy, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles una frase que me gustaría que me acompañen repitiéndola. El objetivo de una vida de fe no es solamente un cambio en mis declaraciones, sino que ese cambio en mis declaraciones me lleve a un cambio en mis acciones. Así que si tienes tu Biblia o tu Biblia digital, me puedes acompañar a Santiago 2:14. Y vamos a estar leyendo Santiago 2:14 al 26. Si están ahí, di puerto o algo así. Puerto. Ok, bueno, dice así. Aquí mi Biblia tiene un título, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice: la fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni un alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Versículo 17: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es
inútil. Versículo 18, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Sigue repitiendo lo mismo. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, así que se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así la fe sin buenas acciones está muerta. Ok. El día de hoy el mensaje lo titulé La fe que determina su destino. Y antes de continuar me gustaría que oremos juntos. Pongamos este mensaje en manos de Dios. Dios, te doy tantas gracias por la oportunidad, el privilegio que me das de estar aquí compartiendo con esta familia que tenemos en Juárez. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres quien tiene toda la sabiduría. Dios, tú tienes el alimento que nuestro corazón necesita, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, así que te pido que el día de hoy seas tú quien nos hable, Dios, que puedas usar mi voz, Dios, pero que sea tu palabra, Señor, que no sean mi prudencia ni nada, sino lo que tú hablas a nuestra vida, Señor, lo que hable a nuestros corazones. Gracias, Dios. Pongo el corazón de cada persona en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús ponemos el mensaje también. Amén. Ok, bueno, decía versículo 14 al 16 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿Puede esa fe salvar a alguien? Supónganse que ven a alguien que está en necesidad, no tiene que comer ni con qué vestirse, y le dices que te vaya bien, aliméntate bien, pero no le das alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Ahora, punto número 1, si estás anotando, puedes anotar aquí este primer punto. Intención sin acción es igual a decepción. Intención sin acción es igual a decepción. A Daniel le he contado varias veces una historia que me da mucha risa acordarme. Cuando yo estaba en la secundaria, tenía un amigo que cuando llegamos de vacaciones, haz de cuenta que él nos contaba que había comprado una proteína, había visto un bote de proteína con un nombre así bien fuerte, y que se le había estado tomando la proteína durante todas las vacaciones, pero no había pasado absolutamente nada, no había ningún cambio. Y no, pero pues es que no sé por qué yo me la estuve tomando todo el tiempo. Oye, ¿y estuviste haciendo ejercicio? No, pero pues se supone que esa cosa hace milagros, ¿no? No, pues tienes que combinarlo con ejercicio, es un suplemento alimenticio nada más, pero tienes que ir al gimnasio. Y nunca desarrolló su músculo. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario se engañan a sí mismos. Intención sin acción es igual a decepción. Sin embargo, Santiago nos dice que una fe activa es una fe efectiva. En Hechos 3, Pedro y Juan iban caminando rumbo al templo, iban a tener una reunión en el templo. Dice que eran las 3 de la tarde, ellos iban caminando y de pronto en una puerta que se llamaba La Hermosa había un hombre que era cojo de nacimiento y que estaba pidiendo limosnas. Era lo que hacía, lo llevaban de un lado para otro. Yo me imagino que hay amigos que él tenía o familiares, y él se dedicaba a extender su mano y pedir las limosnas que le pudieran caer durante el día. Y dice el versículo 4 que Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: míranos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Dijo: bien, la primer moneda de hoy, ¿no? Y Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha
y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, di conmigo, mientras lo hacía. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos, y se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Sus declaraciones fueron congruentes con sus acciones, porque intención sin acción es igual a decepción. Una fe activa es una fe efectiva. Ahora, esto no quiere decir que si lees la Biblia siempre te vas a encontrar con que alguien dijo algo y luego se inclinó y lo levantó. No, podemos ver muchos milagros en la Biblia donde con solo una declaración de Jesucristo las personas eran sanadas debido a su fe. Pero yo creo que Dios permitió que esto se quedara ahí por algo. Yo creo que Dios permitió que este relato representara a Pedro levantando a este hombre cojo después de haber dicho la declaración, porque su acción representaba lo genuino de su creencia. Él estaba completamente convencido de que Dios podía sanar a este hombre, de tal manera que dice que cuando mencionó, hey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, dice que este hombre seguía en el suelo, y cuando él lo levantó, lo ayudó a levantarse, fue hasta ese momento que lo estaba levantando, que se afirmaron sus pies. Fue hasta ese momento que se afirmaron sus pies. Cuando una declaración es acompañada de acción de fe, sucede un milagro. No solo declaraciones de fe, no solo vivimos nosotros como cristianos, como creyentes, declarando cosas, declarando verdades, sino que Dios nos invita a vivir esas verdades, a seguir los pasos de Cristo viviendo esas verdades. Proverbios 3, 5 y 6 dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor con todo tu corazón, dice. Confía en Él y Él te mostrará cuál camino tomar, pero reconócelo, dicen otras versiones, reconócelo en tus caminos. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, muchas gracias, Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo la primera vez que leí esto, yo estaba en el instituto bíblico y decía, no entiendo, o sea, no entendía muchas cosas todavía, pero tenía hambre de entender por qué, cómo que esfuérzate en la gracia. Y yo tenía un concepto así como, pero pues la gracia es un favor inmerecido, es un regalo de parte de Dios. ¿Cómo yo me puedo esforzar en algo que es un regalo? Pero luego me acuerdo de las palabras de Jesús y dice: den de gracia lo que han recibido de gracia, ¿verdad? Entonces, esforzarte en la gracia es entender que la gracia no solamente se manifiesta en nosotros como creyentes a través de la salvación, como dice Pablo, por gracia son salvos por medio de la fe, sino también a través de nuestra manera de vivir. Así como nosotros hemos recibido la gracia de Jesús y su amor, nosotros podemos dar de gracia y amor con otras personas. Y esa es la manera en la que nosotros demostramos nuestra fe, no solamente entendiendo, ¿verdad? Ayer todas las mujeres estaban hablando de amor y de poder amar al prójimo, y estoy seguro de que todos lo creemos, de que todos decimos es verdad, pero si no lo vivimos, dice Santiago, entonces se engañan a sí mismos. Y nada más un ejemplo: ayer rifaron unas uñas, yo estaba aquí viendo, ¿verdad? Me tocó decir el nombre de una ganadora, me tocó el privilegio, el honor, y se ganaron unas uñas, ¿verdad? Imagínate, es un regalo, es como la gracia, es un regalo inmerecido. Nadie aquí pagó por las uñas, se las regalaron, nada más pusieron su nombre en un papel y se ganaron esas uñas, ¿no? Pero no es como que al momento de decirles, se ganaron las uñas, voltearon a ver su mano y mágicamente ya estaban las uñas puestas, ¿no? Y todos, gloria a Dios, aquí en la iglesia las uñas se ponen solas, ¿no? Era un regalo de las uñas, ¿no? Y no tienen que pagar, no tienen que ponérselas a ellas mismas, alguien más lo va a hacer. Sin embargo, si ellas creen que realmente se ganaron las uñas, pues van a ir a Durazno Claro. Shout out a Durazno Claro para más información al final. Ellas van a ir el día, van a hacer una cita, se van a sentar ahí y van a recibir las uñas. Entonces, si de verdad creen que se ganaron ese premio, pues van a hacer algo para obtenerlo. Si de verdad creemos que hemos recibido la gracia de Dios, entonces la gracia es un regalo que
es tan grande que se desborda. Y nosotros para seguir experimentando a Dios, Dios es tan vasto que nosotros necesitamos dar de gracia, porque nunca vamos a dejar de experimentar a Dios. De lo contrario, seremos, como dice Bob Sorge, es un predicador que solamente puede hablar por cierto tiempo durante el día porque tiene una enfermedad en su garganta. Entonces, casi siempre él utiliza esa hora para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y él dice esto, o sea, él dice que para vivir esta gracia, aquí lo tengo anotado, no quiero decir palabras que no dijo él, no vaya a ser. Él dice que la gracia es este favor inmerecido que nosotros no podemos darnos el lujo. Sería como de alguna manera rechazar a Dios o como que minimizar este regalo tan grande si no nos damos la oportunidad de dejar que se desborde en nuestras vidas, de compartirlo con otras personas. Y bueno, entonces punto número 1 es nosotros necesitamos entender que nos engañamos a nosotros mismos si solamente vivimos de declaraciones. Solamente vinimos el domingo y cantamos, escuchamos un mensaje, y tenemos la intención de hacer algo, pero realmente nunca se lleva a cabo. Número 2, las obras son los signos vitales de la fe. Yo creo que todos aquí, o la mayoría, hemos estado alguna vez en un cuarto de hospital donde está este monitor que muestra los signos vitales. Hace unos años mi abuelita estaba en el hospital y era una mujer tan querida. Toda la familia estábamos ahí todos los días durante semanas. Cada vez que yo salía del trabajo iba al hospital a comer y a ver a mi abuelita. Y me acuerdo que cuando entrábamos al cuarto nos fijábamos en los signos vitales, porque ya estaban súper débiles, estaban bien débiles. Hasta que un día mi abuelita partió a la presencia del Señor y ese monitor dejó de mostrar los signos vitales. Y las obras son como los signos vitales de nuestra fe. Y si las obras son los signos vitales de nuestra fe, entonces, ¿qué sucede cuando no hay obras? Pues nuestra fe se muere. Vamos a Santiago 2, 17 al 20 y dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, dice que hay algunas personas que dicen que tienen fe y otras que tienen obras. Y yo creo que de la fe que está hablando, pues es una fe que no sirve de mucho. O sea, no te sirve de mucho tener una fe que no hace algo. Es una fe muerta. Es solamente como un conocimiento, pero como que nada más. Es como no estás completamente convencido. Porque cuando estás completamente convencido de algo, tu vida es influenciada por aquello a lo que estás completamente convencido. Y el Nuevo Testamento tiene dos palabras para expresar a las que se refiere a la fe. Una es doxa, y de ahí sale la palabra doxología, ¿no? Y nosotros creemos que tenemos un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creemos en Él y sabemos, tenemos el conocimiento de que hay un Dios que existe. Pero cuando tú comienzas a estudiar lo que significa doxa es un conocimiento, pero que no tiene una certeza absoluta. Es como una opinión. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia y a veces abrimos la Biblia, leemos la palabra, escuchamos un mensaje, y cuando nos preguntan: oye, ¿tú crees en Dios? Pues sí, creo en Dios. Y lo dices como una opinión. Creo que hay un Dios que existe. Es como dice Santiago: oye, pues ¿de qué te sirve? Nada más eso, nada más esa declaración. Es como los demonios también creen y tiemblan, pero ¿de qué les sirve? Pero hay otra fe. Hay otra palabra a la que se refiere a la fe en el Nuevo Testamento, y es la palabra pistis. Y esta palabra no vive solo de declaraciones, sino que se entrega a lo que está completamente convencida. Completamente convencida. No basta con vivir una vida cristiana
con el conocimiento de que hay un Dios. Nada más, oye, hay un Dios, porque esa fe no transforma. Esa fe no transforma a nadie. Una fe viva es una fe activa. Y ahora yo te pregunto, ¿quieres saber cómo está tu fe hoy? A lo mejor alguien dice, no sé muy bien cómo está mi fe. Y hay algo que Dani y yo a veces nos preocupamos. Tenemos un perro que se llama Mango, es un Golden Retriever. Y está bien chistoso Mango, y lo queremos bastante, lo queremos muchísimo. Y a veces él cuando se duerme, haz de cuenta que cae tendido como un trapo en el piso y te preocupa a veces. Lo vemos desde lejos y lo vemos así tendido en el zacate ahí en el jardín y decimos, oye, ya lleva mucho tiempo ahí. A veces de que, no sé, puede entrar a la casa y se prende la licuadora, vamos a hacer algo y un ruido así y Mango está ahí todavía así, no se mueve para nada. Y lo que volteamos a ver es, ¿qué volteamos a ver cuando un perro está dormido? La pancita, ¿no? Ya se está moviendo. Y le volteo a ver a Diana, está vivo, aún lo tenemos, aún está con nosotros. Y así es la fe. Cuando está viva, la fe está en movimiento. La fe no puede quedarse pasiva, no puede quedarse estancada. Hay una ley biológica que dice que cuando las cosas dejan de crecer, dejan de moverse, se quedan estancadas, se mueren, y lo mismo sucede con nuestra fe. Una fe muerta solo honrará y buscará a Dios en público, pero no lo hará en lo secreto donde nadie lo ve. Una fe viva también lo hará en lo secreto, ahí donde nadie lo ve, ahí va a estar buscando a Dios. Una fe muerta va a escuchar la palabra, quizás el mensaje de ayer, las mujeres, y dicen, sí, tengo que amar a los demás, y quizás estoy pensando en alguien con quien tengo que reconciliarme, y una fe muerta quizás dirá, sí es cierto, o sea, es verdad, necesito reconciliarme. Sin embargo, una fe viva saldría de este lugar pensando, tengo que hablarle, tengo que solucionar las cosas. Una fe muerta reconocerá que es necesario cambiar el estilo de vida, dejar un mal hábito, un pecado oculto, pero una fe viva buscará honrar a Dios con sus acciones y luchará día con día por la santidad. Una fe muerta entenderá que servir a otros es bueno, y una fe viva buscará la oportunidad de servir cuando se le dé, en cada momento una oportunidad de servir. Y a nosotros nos impactó, de verdad que salimos muy bendecidos y muy inspirados. Nos ha impactado el servicio que hay en esta iglesia, y ahorita hablaban de los servidores y les aplaudíamos, pero es verdad. O sea, cuando Jesús comienza a hablarle a los seguidores del servicio, Él les hace referencia así a un mesero, ¿no? Así como ayer algunos servidores estaban sirviendo las mesas, y dice, ¿quién es más importante? ¿El que está sirviendo o el que está siendo servido? Pues el que está siendo servido, ¿no? Y dice, sin embargo, yo vine al mundo a servir. Vine al mundo a servir. Y después les empieza a hablar de liderazgo y les empieza a hablar de servicio, y les dice, aquí en este mundo los gobernantes se mueven de una manera, quieren todos ser servidos, son arrogantes y todo. Dice, pero entre ustedes va a ser diferentes. El que quiera ser el mayor va a ser el menor y va a servir a los demás. Y eso nos impactó de esta iglesia, y salimos muy, muy inspirados con ustedes, porque creo que a veces puede pasar que en la iglesia escuchemos este tipo de mensajes de servicio y sepamos, pero no suceda nada. Y alabemos a Dios y digamos, yo quiero amar al prójimo, y quiero amar a Dios y al prójimo, porque eso es lo que manda Jesús, y dice que así se cumple toda la ley y los profetas, y esto es lo que soy, pero no tengo tiempo de servir nunca. Y Jesús, citando a Isaías, dice lo que dijimos hace rato: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no sé tú, pero yo no quiero tener una fe así. Yo no quiero vivir así. O sea, yo no quiero que pasen los años y darme cuenta, mi fe ha estado muerta por todo este tiempo. Me he aprendido los versículos de memoria, he aprendido las formas, he aprendido a levantar las manos, cuándo aplaudir y cuándo no, cuándo cerrar mis ojos, cuándo sonreír y cuándo no, ¿verdad? He aprendido cómo comportarme como un cristiano, pero me convierto en un cristiano de forma y no de fondo. Y Dios no vino a cambiar las formas. Jesús no vino a cambiar las formas. Jesús vino a transformar el corazón de las personas. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse,
Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y está aquí, ha llegado. ¿Sabes qué significa la palabra arrepentimiento? No está diciendo Jesús, vivan una vida ahora donde siempre se den golpes de pecho y digan, ay, miserable de mí, nada más, ¿verdad? Nada más así, nada más. Y yo soy el peor y todo, y nada más vivan así. Lo decimos y Dios nos da una convicción de que a veces estamos en pecado y nos da una convicción de que sin Él no somos nada, como dice Juan 15, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús habla de arrepentimiento, no es siéntanse mal. Cuando habla de arrepentimiento usa una palabra en griego que se dice metanoia o metanous. Y esa palabra está conformada por dos palabras. Meta significa más allá o por encima, y nous significa, o noia significa entendimiento, por encima del entendimiento. Y es lo que dice Pablo: necesitan renovar sus mentes para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios, Jesucristo, cuando nos habla de arrepentir, nos dice: eleven su entendimiento, eleven su mente. ¿Y cuál es la mente que Dios quiere darnos? Pues la mente de Cristo, para poder entender la voluntad de Dios. Esa es la mente que Dios nos quiere dar, y yo quiero vivir así. Yo quiero vivir una vida realmente en arrepentimiento, pero sin fe no hay verdadero arrepentimiento. Y ese es el verdadero arrepentimiento, está basado en la humildad, el entender que se trata de Dios y no de nosotros, el entender que Él es en nosotros, Él es en mí, y necesito buscarlo, y necesito decirle: Dios, no solamente quiero buscarte así por encimita y como para cumplir, sino quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Quiero entender que tú me has dado un propósito más allá de aprenderme las canciones los domingos, más allá de repente leer un mensaje, más allá de solamente cumplir, ir los viernes, ¿verdad? Que está padrísimo. Si no has venido, pues a mí ya me tocó venir y yo ni siquiera soy de aquí, tienes que venir los viernes. Está padrísimo la convivencia y luego la palabra. Pero no nada más eso, o sea, que pueda salir de aquí y decir: realmente tengo un propósito. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir así. Que pasen los años y decir: ahora tengo 45 años y mi cristianismo y mi testimonio no es decir: ay, cuando yo tenía 18 años, vieras qué malo era. Y qué padre tener un testimonio donde Dios transformó y todo. Pero el testimonio es a lo largo de la vida, no es solamente un momento. O sea, Dios nos va transformando. Dice Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no nada más es como que un cambio, ¡pap! Y está el predicador que tiene 68 años y que sigue predicando: cuando yo tenía 18 hice esto, hice aquello, hice todo, y Dios me dio la luz. Y es todo lo que predica, y está bien. Necesitamos recordar de dónde venimos y necesitamos compartirlo. Pero luego, ¿qué hay de todos los demás años? Yo cuando tenga 35 tengo 29, aunque parezco de 18 tengo 29. Y yo cuando tenga 35 quiero no nada más voltear al Samuel de 20 años, que era un rebelde y que hacía tontería y media. Quiero voltear al Samuel de 29 y decir: soy más íntegro que ese Samuel. Amo más a mi esposa que ese Samuel. Amo más a Dios que ese Samuel. Me parezco más a Jesús que ese Samuel. Un aplauso a Dios. Gracias a Dios. Quiero ser mejor, pero no porque el cristianismo se trate de ser mejor, porque quiero ser completamente cautivado por la hermosura de Cristo Jesús, a quien le plació ir a la cruz para salvar mi corazón en tinieblas y sin esperanza. Responder con amor al amor. Dice Hebreos que la verdadera adoración nace del agradecimiento, y no podemos estar agradecidos de algo que no estamos completamente convencidos, y es el Espíritu Santo quien nos convence hoy. Así que si el día de hoy alguien está batallando, pues pídale al Espíritu Santo que traiga convicción a su corazón. No se trata todo de ser mejor, de ser mejores personas, porque Jesús no vino a hacernos mejores personas, vino a reconciliarnos con Dios. Vino a reconciliarnos con Dios. Obviamente el Evangelio tiene principios que nos llevan a buscar una moralidad parecida a la de Jesucristo, ser cada vez más parecidos a Él. Nos llevan a querer ser personas más íntegras, más amorosas, más bondadosas, que se duelen por los demás, que buscan servir. Sin embargo, lo primordial es la comunión con Dios. Por eso el punto número 3, si estás anotando, puse: sin comunión las obras
no tienen sentido. Y seguimos leyendo el mismo pasaje y vamos al capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice así: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Y ahora, esto a veces puede estar medio confuso, ¿no? ¿A poco no? Si somos honestos, es por lo que haces y no solo por la fe. Pues depende de cómo lo interpretas, pero acuérdate que la Biblia no se interpreta agarrando nada más un versículo, sino que la Biblia se complementa, ¿verdad? Y esto tiene mucho sentido, ahorita lo vamos a ver, pero me encanta que usa la palabra amigo. Por eso Dios también incluso dice, Dios lo llamó amigo. Y no solo Abraham es amigo. ¿Quiénes más son amigos de Dios? ¿Quiénes más son amigos de Dios? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15: ustedes ya no los llamaré esclavos o siervos, ¿verdad? Sino los voy a llamar amigos, porque un amo no confía los asuntos privados a sus esclavos. Pero ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Les he dado a conocer lo que hay en el corazón del Padre. Por eso los llamo amigos. Ahora, Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Consumador significa que Él la lleva a cabo. Entonces, si Jesús es nuestro amigo, hay una estadística que dice que somos como la mezcla de las 3 o 5 personas con las que más convivimos. Por eso es el autor de la fe, y no nada más es el autor de la fe, sino el consumador. Porque cuando nosotros tenemos una relación con quien nos ha revelado el corazón del Padre, y de verdad tenemos una relación con Jesús, entonces comenzamos a ser influenciados por Él y Él nos ayuda a llevar a cabo esa fe. Por eso es el consumador. Pero si nosotros no tenemos comunión con Dios, como dice el punto número 3, entonces es en vano decir que creemos o hacer buenas obras, porque todo se trata, al final de cuentas, lo primero es tener una relación con el Padre, ¿verdad? Ok. Porque es importante saber que el corazón del Padre está disponible para nosotros como creyentes, como cristianos. Y porque es importante conocer el corazón de Dios. Porque hablamos de fe y como iglesia siempre buscamos ser de bendición a otras personas, a nuestra comunidad, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos para que sepan quién es Dios, así como dice la palabra. Sin embargo, la fe necesita una relación con Dios en todo momento. La fe necesita esto porque, fíjate esto, me encanta esto que tengo aquí anotado, y si lo puedes anotar, anótalo también. Tu corazón jamás se dolerá tanto como el corazón del Padre por las necesidades de este mundo. Porque es importante tener una relación con Dios para poder ser influenciados a esas obras que Él tiene preparados para nosotros, porque Él nos va a enseñar qué es lo que más le duele. O sea, tú te puedes sentar un día y decir, no, pues es que yo soy más de estarme moviendo más que de intimidad y todas esas cosas, ¿no? Yo soy más de estar haciendo obras y todo, y te sientas y te pones a idear, y cómo voy a ayudar a mi ciudad, y cómo voy a ayudar a mi iglesia y todo, pero no hay una relación con Dios. Créeme que no se te va a ocurrir nada, ni vas a tener así como que una carga ni siquiera cerquita a lo que puedes tener cuando empiezas a conocer el corazón de Dios y eres influenciado a Dios. Mira, Dios te empieza a dar de su corazón. Dios empieza a poner su corazón en ti, y dice que comienza a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, y empiezas a decir, oh, mira, las personas necesitan ser amadas, los huérfanos, las viudas, las personas que están en necesidad. Y empiezas a ver su necesidad, pero ya no con ojos humanos, sino con los ojos de Dios.
Hechos 17:28 dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa es la fuente de todo. Santiago 1, antes de lo que estamos leyendo, Santiago 1:17 dice que todas las cosas buenas provienen de Él. Todo lo bueno proviene de Él. Entonces, si Él es la fuente de todo lo bueno, necesito saciarme de esa fuente para poder dar a Jesús a los demás. Porque no le queremos dar nuestro corazón a los demás, le queremos dar a Jesús a los demás. Nosotros tenemos muchas cosas bonitas que podemos decir y que podemos dar y podemos abrazar, pero si no le das a Jesús, entonces no le estás dando algo trascendente. Y Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria, lo que trasciende para lo eterno. ¿Y qué le vamos a dar a la gente si no le damos a Jesús? Como dice Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué le vamos a dar a la gente si no estamos en comunión con el corazón del Padre? Y te decía que algunos se confunden con lo que dice Santiago 24, porque dice ahora Santiago 2:24, somos justos por lo que hacemos y no solo por la fe. Porque hay un contraste con lo que dice Efesios 2:8 y 9, ¿no? Dice, oye, pero ¿cómo? Pero si Efesios 2:8 y 9 dice que no por obras para que nadie se gloríe, porque Santiago dice eso. Y es una onda que yo creo que todos aquí ya lo debemos tener bien, bien claro. Estoy seguro que la mayoría lo tenemos claro. Están hablando de cosas diferentes que se complementan. Pablo está diciendo, no puedes hacer nada para que ser aceptado por Dios, porque la manera en la que nosotros somos aceptados por el Padre no es por nuestras, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso recibimos el amor de Dios, porque su sangre nos limpia de nuestro pecado. Y ahora cuando el Padre nos ve la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros, ve a su Hijo y nos ama por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hicimos. Ese es su amor sacrificial que nos invita a tener a nosotros también. Pero Santiago está hablando de esas obras que vienen como manifestación de haber recibido ese amor. Cuando tú recibes tanto amor, como consecuencia empiezas a cambiar. Las personas cambian con amor. Santiago dice, justos por lo que hacemos y no solo por la fe, pero porque él está haciendo una distinción de fe muerta y fe viva, ¿no? Entonces él está hablando no solo por la fe, porque esa fe sería una fe muerta. Una fe viva está tan convencida que no puede negarse a sí misma en su manera de vivir. Entonces yo estoy tan convencido de que esta es la manera correcta, estoy tan convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que quiero ir por ese camino, porque sé que si no voy por ese camino estoy completamente perdido. Y nadie manejaría a un barranco teniendo el conocimiento que ahí está el barranco, ¿no? ¿Quién se animaría? Todos se animan a ir por el camino seguro, pero si no caminas por el camino seguro, realmente ¿estás tan convencido del camino seguro? Solamente es una opinión a la cual te inclinas un poco más. Creo que sí hay un Dios, y creo que ese Dios es el papá de Jesús, el hombre judío que murió en la cruz y que nos ama a todos. Y sí, se me hace que ahí estoy bien, se me hace que le estoy apostando a la buena, pero no. Y ese convencimiento lo trae el Espíritu Santo. Así que ahorita vamos a pedir porque el Espíritu Santo traiga completo convencimiento a quienes no están completamente del todo convencidos. Te decía, Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe, ¿verdad? Pero luego en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús. Otras versiones dice que somos su obra maestra. Hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces no es por buenas obras, pero para buenas obras. Sí, las buenas obras son la manifestación y no la razón de nuestra salvación, ¿verdad? Ok, la manera en la que yo lo tengo así como si fuera un orden, así como si en el orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí altera el producto. Yo pienso que viene la fe, y la fe es un regalo de Dios también. La fe también es por gracia, es un regalo de Dios. A cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Y esa fe después viene una comunión con Dios.
viene una comunión con Dios. Y como ahorita decíamos, cuando tú convives con alguien, cuando tú tienes comunión con personas, tus amistades, de repente te piensas a ser como ellos, ¿no? Ahora nosotros nos decimos amigos de algunos de la congregación porque ya los conocemos del año pasado y nos hemos sentido súper queridos y todo. Y cuando estamos con ellos, hablan igual, tienen chistes internos. El chiste del que nunca le entendí. Y tienen cosas así, se parecen, ¿no? Y es lo mismo cuando nosotros estamos con Dios, comenzamos a ser como Él. Por eso viene la fe, la comunión y luego viene la influencia, porque a través de la influencia que viene de Dios es que vienen esas buenas obras, esas acciones. Unas buenas obras nada más por altruismo y porque se me ocurrió ser buena gente. A veces quién sabe ni siquiera cuál sea la motivación. Pero yo creo que este debería ser el orden, que tu fe te lleve a una comunión con Dios. Antes de que digas, creo en Dios, entonces voy a ser bueno con todos los demás y creo en Dios, entonces creo que existe, creo que quiere tener una relación conmigo, creo que me ama, creo que soy su hijo, su hija. Y creo que si ahorita me encierro en mi cuarto, abro la palabra, Él me puede hablar. Y creo que yo puedo traer mi corazón abierto delante de Él, sin pena, sin vergüenza, sin nada, y confesarle cómo me siento, cómo está mi vida, y decirle mi deseo de conocerlo más. Eso es tener una relación con Dios. Entonces creo en Dios y vengo a la iglesia, tengo amigos en la fe, nos compartimos también, no solamente las victorias, sino también en nuestras derrotas estamos juntos y oramos. Eso es manifestar que estamos teniendo una comunión con Dios, y eso trae influencia. Cuando estás así, trae influencia y empiezas a ser diferente. Este es el orden: fe, comunión, influencia y acciones. Una fe muerta va a salir de este lugar diciendo, suena lógico. Bueno, no creo que nadie le hiciera así, ¿verdad? Suena lógico, sí, cierto. Fe, comunión, influencia y acciones. Y lo anotaría. Sí, es verdad. Convencido, check. Pero una fe viva saldría de este lugar preguntándole, Dios, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿En qué me estás hablando? Mientras escucho el mensaje, ¿en qué me estás hablando? ¿Habrá una oportunidad de servir que yo no esté aprovechando? ¿Habrá una oportunidad de relacionarme contigo y de conectar contigo que yo no esté aprovechando? Me he estado poniendo quizás muy cómodo en cuanto a mi fe y realmente solo he vivido una tradición que me pasaron mis papás, y todo se trata de creo en el Dios de mis padres y de mis abuelos, pero realmente ¿es tu Dios? Una fe viva saldrá preguntándole a Dios, Dios, ¿qué quisiste hablarme a mí? Y me gusta que aquí al final menciona a Abraham, como estamos diciendo, que era su amigo. Pero ¿cuál era la razón? Dios probó a Abraham. Dios probó si su fe era fe viva, fue muerta. Y se acuerdan cómo probó a Abraham. Ahí vimos que él le pidió a su hijo Isaac, ¿no? Isaac era este hijo que Dios le había prometido. Abraham tenía como 75 años cuando él le promete bendecir a las naciones a través de su simiente, a través de un hijo suyo, y que se iba a multiplicar como las estrellas. Y estaba ahí Abraham, mientras estaba Abraham desahogándose con Dios, él le dice, hey, sí vas a tener una descendencia y a través de ella van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Abraham, entre que esperaba y algunos errores cometió por no ser tan paciente y todo, finalmente siguió confiando en Dios, y un día, 100 años, ya 25 años después, recibe a este hijo, y Dios le pide a Abraham entregarle a Isaac, sacrificarlo, imagínate. Entonces Abraham toma a Isaac. Algunas personas, algunos siervos de él iban acompañando, y cuando llegaron a esta montaña, les dijo, hey, espérenos aquí en el monte Moria. Dijo, vamos a regresar, el muchacho y yo vamos a adorar, y en un rato regresamos. Y yo digo, pues si tú sabes que lo vas a sacrificar, ¿por qué les dices que vamos a regresar? No van a ser que me detengan aquí ahorita si les digo a todos que lo voy a sacrificar, ¿verdad? Entonces, pero quizás él estaba confiando en que Dios tenía un plan, y eso es lo que Dios estaba probando. Llega al monte, empieza a preparar el tabernáculo, el altar donde iba a ser el sacrificio, y Isaac le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Entonces al final termina poniendo Isaac, y cuando levanta
el cuchillo con el que iba a matar a Isaac, se escucha una voz del cielo y le dice: hey, ahí para. Entonces, porque ahora sabemos que tu fe es genuina, que es de verdad, ¿verdad? Así déjalo. Y después Dios proveyó un sacrificio. Había un carnero ahí, de los cuernos, estaba ahí en unas ramas atrapado. Hay un sacrificio, adoran a Dios, y como había dicho Abraham, regresan a adorar. Y Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. Este padre no tuvo que sacrificar a su hijo, y este hijo no tuvo que morir. Pero sabes que hubo un padre que sí sacrificó a su hijo por nosotros. Un padre que sí envió a su hijo a una cruz a morir por tus pecados y los míos, a venir a traernos libertad y vida eterna a través de su sacrificio. Hubo un hijo que sí murió. Hubo un hijo que sí derramó su sangre hasta la última gota, y murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Hubo un hijo que sí fue sacrificado. Pero la historia no termina ahí, porque como decía Marla hace rato citando a Pablo, dice Pablo que si nuestra predicación no tuviera la certeza de que Cristo resucitó, si Cristo no hubiera resucitado, entonces hubiera sido en vano lo que predicamos, sería inútil, no serviría de nada. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no nos hubiera podido ofrecer la salvación, no nos hubiera podido decir: así como yo resucité, ustedes pueden resucitar también. Por eso dice la Biblia que es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa? Pues que fue el primero en resucitar. Y por su resurrección ahora tú y yo también podemos resucitar. ¿Y sabes qué? Dale un aplauso a Dios. Por su resurrección, tú y yo podemos resucitar nuestra fe. Nuestra fe puede ser resucitada. Tú y yo no podemos vivir con una fe muerta. Y quizás aquí haya gente que esté experimentando que su fe esté muriendo, que su fe haya muerto, que venga nada más por compromiso. Y quiero decirte que Jesús quiere resucitar tu fe. El día de hoy Dios quiere resucitar tu fe. El día de hoy quiere darte una fe que no solamente viva por declaraciones, y que no solamente se mantenga por cumplir con una religión o una tradición que tienes ya desde hace años. Dios quiere darte una fe verdadera que se vive a través de una relación que trae influencia en nuestro corazón y nos ayuda a vivir como Él quiere y nos llena. Porque cuando vivimos como quien nos creó para vivir, Él lo hizo, entonces comenzamos a experimentar el propósito. Cuando tú usas algo como dice su manual, ¿no? El manual del fabricante, ¿cómo se usa la licuadora? Pues ves cómo el manual, cómo dice que funciona. Entonces cuando tú y yo comenzamos a funcionar con el propósito que Dios nos dio para funcionar, te comienzas a sentir pleno. Ahí hay una historia de niños que dicen que había un martillo y que lo usaban todos los días para destruir jarrones, y le pegaban a paredes y todo. Y dice que el martillo se sentía como que vacío, bien triste, hasta que una vez lo usaron para pegarle un clavo y como que se sintió con propósito, ¿no? Entonces tú tienes un propósito. Las buenas obras y todo eso y las declaraciones no serían nada si no crees que Cristo está vivo, que Cristo resucitó y que quiere resucitar tu fe hoy. Si el día de hoy la fe de alguien está muriendo, nos podemos poner de pie, porque ya voy a terminar para orar. Dice la palabra, dice: clama a mí y yo te responderé. Pídele a Dios: Dios, quiero que resucites mi fe. Quiero una fe activa, quiero una fe efectiva, quiero una fe que manifieste que creo en un Dios vivo, no una fe muerta, una fe pasiva. Quiero una fe activa. Dios, ayúdame, Señor. El día de ayer las mujeres recibieron un mensaje increíble. Me tocó el privilegio de estar aquí y nos retó bastante, nos conmovió el corazón, nos sacó las lágrimas a algunos de los que estamos aquí. Y así es la palabra de Dios. Dice la palabra que es más cortante que una espada, que penetra
hasta lo profundo del corazón, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Sin embargo, ¿de qué sirve que nuestras emociones y sentimientos sean movidos si no lo llevamos y no lo depositamos en lo más profundo de nosotros, en nuestras convicciones, y digamos: Dios, no solamente suena bien, sino esto es lo mejor? Ayer Dania mencionaba a Pablo, el capítulo de 1 Corintios 13. Antes de comenzar con este capítulo, dice: hay una manera que supera todas las demás, una manera de vivir que supera todas las demás. Tú me podrás decir una manera de vivir súper buena, pero yo tengo una que supera todas las demás, y es el amor. Amar. Pero ¿de qué sirve creerlo, confesarlo? Aprendemos 1 Corintios 13 y lo leemos también en las bodas y todo. Si al final, ¿qué? Dios quiere resucitar tu fe, que no solamente sean declaraciones, sino que sean acciones día con día, vivas. Él quiere resucitar tu fe, que experimentes su resurrección y su salvación en tu casa, con tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu matrimonio, en la intimidad, cuando estás a solas, cuando nadie te ve. Que ahí la fe esté más viva que nada, que la fe esté encendida. A veces estamos tan encendidos y cantamos fuerte y nos gusta escuchar las voces de la iglesia y levantamos las manos, y no te digo que nunca me ha pasado, porque me ha pasado, y ya nos lo sabemos todo de memoria, y comienza a convertirse entonces en un simple rito, en algo que está así en una caja, y ahí está Dios, y esta es la manera en la que se hacen las cosas, y todo se trata de una tradición, de una forma, y decimos tanto que Dios no es ese Dios, que ahora en el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto, que ahora Jesucristo es el único sacrificio, una vez y para siempre, nuestro Dios. Sin embargo, vivimos pensando que estos sacrificios de venir a la iglesia, de llegar temprano, es porque estoy cumpliendo, y entonces mi relación con Dios está bien. Pero cuando estamos en la intimidad, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando la iglesia no está presente, cuando las alabanzas no están sonando. ¿Hay alabanza en tu corazón? ¿Hay alabanza en tus pensamientos? Este es un mensaje para todos nosotros, porque como cristianos a veces nos acostumbramos, nos encanta y es bueno estar activos en el servicio y en todo, pero acuérdate, punto número 3, sin comunión no sirve de nada. Qué bien los servidores, nos vamos inspiradísimos, de verdad, de esta iglesia, nos vamos muy inspirados, cómo se aman los unos a nosotros, cómo sirven, cómo están todos dispuestos, siempre con una sonrisa. Se ve que lo hacen genuinamente, no se ve que nadie lo están pellizcando, todos se ven que lo hacen genuinamente. Pero si no hay una relación con Dios, incluso eso sería en vano. Incluso eso sería en vano. Dios quiere que haya salvación en todas las áreas de tu vida, desde hoy, que puedas experimentar su presencia en todas las áreas de tu vida. No quiere decir que esto significa que ahora todo va a ser perfecto y todo, pero como Jesús le dijo a sus discípulos: ahí voy a estar yo, aun cuando las cosas se pongan duras, ahí voy a estar yo todos los días. Pero vamos a confiar, y vamos a tomarnos de su mano, y vamos a caminar con Él, y vamos a seguir los pasos, como dice Pablo, como viendo al invisible, como dice Hebreos, como viendo al invisible. O vamos a simplemente mantenernos pasivos, calentar una silla cuando se pueda y decir: tengo un Dios, no lo conozco muy bien, pero tengo un Dios. Dios te conoce más de lo que tú te conoces, y Él quiere que tú lo conozcas a Él. Él quiere que lo conozcas y que sepas que si Él ha depositado una medida de fe en ti, no es para que tengas una opinión, sino para que tu vida represente a aquel por quien tienes esa fe, aquel a quien te ha amado. Dios te abraza no por lo que haces, sino en quien has creído. Pero cuando Dios te abraza, no por lo que haces, sino en quien has creído, y te acepta tal como eres, Dios dice: no lo quiero dejar así, no la quiero dejar así nada más, experimentando este amor tan grande, porque mi amor es tan grande que quiero que ella o él se convierta en un canal de bendición por el cual mis
sueños fluyen. Ayer Dani hablaba de los sueños, cómo a veces no nos fijamos en los sueños de Dios, pero nosotros podemos convertirnos en canales de bendición por los cuales los sueños de Dios fluyen, y podemos impactar las vidas de las personas con el amor de Dios. Pero necesitamos que nuestra fe esté cimentada en esa relación. Jesucristo dice: puedes construir toda una vida, toda una casa, pero si la construyes sobre arena y no sobre la roca, entonces pues muy seguramente en la primera lluviecita se va a caer. ¿Qué vas a hacer con tu fe? Si Él no solo murió, sino que resucitó, entonces pidámosle a Dios que nuestra fe resucite también. Vamos a orar. Dios, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos animas, Dios, porque creemos, Señor, que a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes nos has dado una medida de fe, porque no queremos vivir solamente de declaraciones, no queremos vivir solo una religión, queremos vivir una relación contigo, Dios. Una y otra vez mencionamos esto como cristianos, que quizás se ha convertido en un simple cliché para nosotros, grabado más en nuestra memoria que en nuestro corazón. No tengo una religión, tengo una relación. Pero Dios, el día de hoy grábalo en el corazón. Ayúdanos a entender que necesitamos tener una relación contigo, que es en el refugio de tu amor, ahí en tu corazón, en la intimidad, Dios, de una relación contigo, en donde tú nos rodeas por completo y donde podemos decir: en Él vivimos, nos movemos y existimos, y comenzamos a ser influenciados, y nuestras obras no se convierten en obras que buscan justificarnos a nosotros, sino en obras que nacen de esa relación, Dios. Queremos vivir esa clase de fe que busca obedecer por amor antes de sacrificarse por obligación. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, pongo este mensaje en tus manos. Te doy tantas gracias por este fin de semana que nos permitiste compartir con Iglesia El Puerto. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque me das la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Dios, has hablado a nuestro corazón. Hablaste ayer al corazón de las mujeres, y estoy seguro que esa palabra también va a llevar bendición a cada casa, Señor. Y te pido que este mensaje que permitiste que yo compartiera hoy, que viene en tu palabra en Santiago, Dios, te pido que sea como un reto a que todo lo que vimos ayer realmente se lleve a cabo, y que no se convierta no solo un momento en donde los sentimientos estuvieron a flor de piel, pero no se llevó a cabo nada. Dios, tú nos estás retando, Dios, a vivir las cosas que tú has dado a conocer a nuestro corazón, Señor. Nos has llamado amigos, nos has revelado tu palabra, Dios. Queremos responder en amor a tu amor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.